Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este vídeo. Bienvenidos a BRT Español, donde leemos la Biblia juntos en cada de los vídeos, ¿verdad? Mi nombre es Karin, estoy tan contenta que viniste de nuevo, o si eres nuevo, bienvenidos al canal, donde es una cosa súper simple, solamente yo, tú, la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, Jesús. Nosotros aquí nos concentramos a leer la Biblia para poder alimentar a nuestro espíritu y nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente con todas las palabras de verdad, de ánimo, de recuerdo que nos hace recordar lo que debemos hacer, que está todo aquí en esta Biblia. Eso es lo que nos ayuda a dejar a nuestro espíritu fuerte para que cuando las batallas de las vidas vienen, nosotros podemos pelear, porque no son nosotros que estamos peleando. Nosotros inmediatamente nos recordamos que tenemos a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayuda, está con nosotros para darnos todo lo que necesitamos. Sabiduría, guía, cualquier cosa que necesitamos, ¿verdad? Pero eso solo para las personas que meditan en Dios, que tienen a Dios en el corazón y caminan con Él durante el día y noche, siempre lo máximo posible haciendo eso. Por eso estamos aquí. Somos una familia que estamos en el mundo entero ya. Imagina qué cosa linda, que podemos continuar creciendo. Dile a tus vecinos, amigos, personas del trabajo, cualquier persona que te escuche, dice, mira, ¿sabes de este canal? Es una familia de BRT Español, que leemos la Biblia juntos y nos edificamos nuestro espíritu juntos, ¿verdad? Tan contenta que fuimos. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo Jueces. Este libro es acerca de, como ustedes saben, todos los jueces y profetas que Dios mandó para liberar a el pueblo de Israel cuando no había rey. Antes del rey David, rey Salomón, rey Saúl, antes de esos todo, solamente el pueblo tenía jueces y profetas que venía y hablaba, porque ¿qué? Dios era el rey de Israel. Entonces los profetas y los jueces como que eran la palabra de Dios que venían, entonces la gente sabía que los profetas y los jueces eran la palabra de Dios, ellos hablaban la palabra de Dios para la gente, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver cómo la gente servía a otros dioses, después se quedaba mal, perdían el país, etcétera, se llevaban cautivos, entonces ellos clamaban a Dios y después Dios mandaba jueces para liberarlos y después apenas se liberaban, estaban bien por unos años, después de nuevo comenzaban. Es la ida y viene, ¿no? Que hacían el pueblo de Israel. Vamos a continuar entonces leyendo. Acabamos de leer en el último vídeo, si no te dio tiempo, vete y verlo de nuevo, acerca de la historia de Gedeón, que es increíble. Él comenzó como el menor de la casa de él, hasta ser un hombre súper valiente, que liberó al pueblo entero de Israel, tanto que al fin, cuando hizo la batalla enorme de solamente ganar con 300 personas, matando a 135,000 soldados del otro reino, Dios, porque Dios estaba yendo adelante haciendo todo eso, ¿no? Y él con los 300 solamente terminó eso. El pueblo de Israel le pidió, le dijo, no, ahora tú seas nuestro rey, gobierna a nosotros. Y él dijo, no, yo no voy a gobernar, Dios gobernará a ustedes. Él dijo, no, yo, ni mi familia, ni mis hijos, nadie va a gobernar. Dios, nosotros ya tenemos un gobernador, es el Señor. Así dijo él, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, 40 años se quedó ahí todo en paz. Y después de que él se murió y las personas que estaban con él murió, boom. De nuevo el pueblo se vuelve a idolatría. Vamos a leer hoy el capítulo 9, 10, 11, 12 y después terminando con Salmo 76. ¿Listo? Ok. Querido Dios, te amamos con todo corazón. Estamos aquí porque también estamos sedientes. Queremos aprender más y más de ti. Queremos aprender de todas las historias y cómo hicieron los errores y cómo hicieron las cosas buenas para que nosotros siempre nos recordemos y
sigamos las cosas buenas y no los errores que hicieron las otras personas que están aquí en la Biblia. Ayúdanos y danos un corazón de entendimiento para poder entender lo que estamos leyendo y cómo eso se puede ser parte de nuestro día a día y nos puede ayudar. Te amamos con todo corazón. Yo oro eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hay que comenzar. Capítulo 9. ¿Estás listo con tu Biblia? Vamos. Abimelech gobierna a Israel. La historia de Abimelech. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y les dijo a ellos y a toda su familia, toda la familia del padre de su madre: os ruego que digáis a todos los que siguen, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que soy hueso vuestro y carne vuestra. Entonces se fue y le dijo, ¿qué sería mejor? Que tenía 70 personas que gobiernen sobre ti, los hijos de Jerobbaal, que son los hijos de Jerobbaal, los hijos de Gedeón, ¿no? O que los gobierne un solo hombre solamente, que sería él, ¿no? Está diciendo, el hueso vuestro y carne vuestra. Versículo 3. Y los hermanos de su madre hablaron por él esas palabras a los de Siquem, y el corazón de ellos se inclinó en favor a Abimelech, porque decían, es nuestro pariente. Y les dieron 70 siclos de plata del templo de Berit, con los que Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que lo siguieron. Entonces pagó a hombres que eran parte de su guerrillero, ¿no? De su army, ¿cómo se dice? Que sea parte de él, para ir a pelear. Versículo 5. Y fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos. Imagínate. Los 70 hijos de Jerobbaal sobre una piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se reunieron los de Siquem con toda la casa de Milo y proclamaron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Ahora, parábola de los árboles. Versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó: oídme, varones de Siquem, para que Dios os oiga a vosotros. Una vez los árboles fueron a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: tengo que dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera: ven, reina tú sobre nosotros. Y respondió la higuera: tengo que dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: tengo que dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande en los árboles. Versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles: sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y cobijaos sobre mi sombra. Y si no, fuego salga de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora, ¿habéis obrado con rectitud y lealtad a elegir por rey a Abimelech? ¿Os habéis portado con justicia con Jerobbaal y su casa y le habéis pagado según su mérito? Versículo 17. Mi padre peleó por vosotros y él expuso su vida para librarnos de Madián. Y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre y matasteis a sus hijos, 70 varones sobre una piedra. Y habéis puesto por rey sobre Siquem a Abimelech, hijo de su criada, porque es vuestro pariente.
Si habéis obrado hoy con rectitud y integridad con Jerobbaal y su casa, que goces de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y Jotam huyó. Se fue a Beer y allí quedó por causa de su hermano Abimelech. Entonces él vino, contó esta parábola de los árboles, ¿no? Y después dijo, si ustedes hicieron bien, entonces, bueno, regocijes juntos, ustedes y Abimelech y todos, ¿no? Pero si no, yo digo que haga fuego en la casa de Abimelech, el fuego de la casa de Abimelech consume a los de Siquem y el fuego que salga de Siquem que consuma a Abimelech. Entonces ustedes se van a destruir. Si él no hizo algo bueno, si ustedes no hicieron algo bueno, ustedes dos se van a consumir uno al otro. Así dice él. Y ¡boom! Se huyó, se fue porque Abimelech le iba a matar, ¿no? Versículo 22. Después que Abimelech gobernó en Israel durante 3 años, Dios envió un espíritu, de discordia entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los siquemitas se levantaron contra Abimelech para que el crimen contra los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos cayera sobre Abimelech, su hermano que los mató. Era su mitad hermano, no porque era hijo de una criada, pero era hermano. Y sobre los hombres de Siquem que le ayudaron a asesinar a sus hermanos. Versículo 25. Los de Siquem le pusieron acechadores en la cumbre de los montes que asaltaban a los que pasaban junto a ellos por el camino y avisaron a Abimelech. Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se establecieron en Siquem. Y los de Siquem confiaron en él. Salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron la uva e hicieron fiesta. Después entraron en el templo de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Pues fueron de hacerle rey a detestarlo en 3 años. Imagina. Versículo 28. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y qué es Siquem para que le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobbaal y no es Zebul su asistente? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, porque hemos de servirle a él. Entonces se están revelando totalmente y Gaal, hijo de Ebed, está liderando esa rebeldía. Versículo 29, ahora mira lo que dice. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Yo echaría a Abimelech y le diría, aumenta tu ejército y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió su ira y envió mensajeros a Abimelech que le dijeran, Gaal, dijo, Gaal, hijo de Ebed y sus hermanos han venido a Siquem y han sublevado la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y la gente que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, te levantarás y acometerás la ciudad. Y él y la gente que está con él saldrán contra ti, y tú harás con él según te convenga. Le mandó el mensajito. Versículo 34. Entonces Abimelech se levantó con toda la gente que estaba con él y pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la ciudad. Y Abimelech y sus soldados se levantaron de la emboscada. Cuando Gaal los vio, dijo a Zebul, mira la gente que desciende de la cumbre de los montes. Dice, mira la gente que está descendiendo de la cumbre de los montes. Y Zebul respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Pero Gaal insistió, no, mira, la gente desciende por el medio de la tierra,
Y un escuadrón viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul respondió, ¿dónde está tu hablar que decías, ¿quién es este Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenía en poco? Sal ahora pues y pelea contra él. Así le dice, ¿no? Dice, ajá. ¿Dónde estaba todo lo que estabas diciendo antes acerca de Abimelech? Aquí está pues, vete, pelea con él. Así dice. 39. Y Gal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. Pero Abimelech persiguió a Gal y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma y Zebul echó fuera a Gal y a sus hermanos para que no habitaran en Siquén. Lo traicionó. 42. Al día siguiente el pueblo salió al campo y avisaron a Abimelech. Y él repartió su gente en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando vio la gente que salía de la ciudad, se levantó contra ellos y los atacó. Abimelech y el escuadrón que estaba con él acometieron con ímpetu y pararon a la entrada de la ciudad. Y las otras 2 compañías acometieron contra los que estaban en el campo y los mataron. Versículo 45. Después de combatir la ciudad todo ese día, Abimelech la tomó y mató a la gente que estaba en ella. Asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando los que estaban en la torre de Siquén oyeron eso, entraron en la fortaleza del templo de Berit para protegerse, ¿no? Y avisaron a Abimelech que todos los de la torre de Siquén estaban reunidos. Entonces Abimelech subió al monte Salmón con toda su gente. Tomó un hacha y cortó la rama de un árbol, la puso al hombro y dijo a los suyos, haced presto lo que me vistes hacer a mí. Haga lo mismo que yo acabo de hacer. Así todos cortaron también cada uno su rama y siguieron a Abimelech. La pusieron junto a la fortaleza y se prendieron fuego. Así murieron todos los de la torre de Siquén, como 1000 hombres y mujeres. Los quemó vivo. ¡Wow! Este Abimelech está así increíble, ¿eh? Más de 1000 quemados. Versículo 50. Ahora lo que va a pasar con Abimelech. Ahora, entonces, ¿viste? El fuego, como dijo el hijo de Jerobal, él había dicho, si hicieron bien, que fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén. ¿Qué pasó? Él encendió la torre y todos los de Siquén murieron ahí en esta torre, quemados. Igualito como había dicho, ¿quién era? Gad, creo que era la persona. Un segundito, ahorita vengo, voy a prender la luz. Ok, regresé, gracias. No sé por qué se apagó. Ok, continuamos, no importa. Entonces, él había dicho eso, ¿no? Era el hijo el último hijo de Jerobal o de la casa de Gedeón que se había escondido, ¿no? Eso era Jotán, dijo eso. Exactamente está pasando lo que él dijo, porque dice, si no fueron leales ustedes y eso no fue bueno, esto es lo que va a pasar. Boom. Ya pasó la primera parte que dice, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo. Ya pasó. Ahora, continuando. Versículo 50. Después Abimelech se fue a Tebes, la cercó y la tomó. En medio de esa ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y los señores de la ciudad. Y cerrando las puertas tras sí, subieron al piso alto de la torre, y vino Abimelech a la torre, y en el combate llegó a la puerta para prenderle fuego. Iba a ser la misma cosa que hizo con la otra, ¿no? Pero
una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y se quebró el cráneo. Entonces él llamó a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame para que no se diga de mí que una mujer me mató. Y el escudero lo atravesó y murió, lo mató. 55. Cuando los israelitas vieron a Abimelech muerto, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que cometió contra su padre al matar a sus 70 hermanos. También Dios volvió todo el mal de los hombres de Siquem sobre sus cabezas. Así se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Qué cosa loca, ¿verdad? Los dos se destruyeron ellos mismos. La gente de Siquem, Abimelech, gente de Siquem. Los dos se derrotaron uno al otro. Ok, capítulo 10. Tola y Jair juzgan a Israel. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, que habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Juzgó a Israel durante 23 años, bastante tiempo, 23 años. Juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair, galadita, que juzgó a Israel 22 años. Mira, 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 vilas, que llamaron las vilas de Jair hasta hoy, que están en Galaad. Y cuando murió Jair, fue sepultado en Camón. Versículo 6. Israel busca un libertador. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot, dioses de Siria, de Sidón, de Moab, de Amón y de los filisteos. Y dejaron de servir al Señor. Y el Señor se enojó con Israel y lo entregó en la mano de los filisteos y de los amonitas. Estos oprimieron quebrantaron durante 18 años a todos los israelitas que estaban al otro lado de Jordán, en tierra del amorreo en Galaad. Y a los amonitas pasaron el Jordán para combatir también a Judá, a Benjamín y a Efraín. Y Israel fue afligido en gran manera. Versículo 10. Entonces los israelitas clamaron al Señor, diciendo: hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a Israel: cuando fuisteis oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamaste a mí, ¿no os libré de sus manos? Pero vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses, por tanto no os libraré más. Id y clamad a los dioses que habéis elegido, que ellos os libren de vuestra aflicción. Y los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado. Haz con nosotros como bien le parezca, pero líbranos en este día. Y quitaron de entre ellos los dioses y sirvieron al Señor, quien no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. Los amonitas se juntaron y acamparon en Galaad. Se juntaron también los israelitas y acamparon en Mizpa. Los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron a uno al otro: ¿quién empezará la batalla contra Amón? Él será cabeza de todos los que habitan en Galaad. Capítulo 11. Israel busca a Jefté. Jefté, galadita, era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y su padre fue Galaad. La esposa de Galaad había tenido hijos, y cuando crecieron echaron a Jefté, diciéndoles:
no heredarás en casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Le botaron de la casa a Jefté. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron hombres desocupados que hacían incursiones bajo su mando. Entonces tenía un montón de hombres que dice que eran hombres desocupados, que no tenían lo que hacer. Incursiones bajo su mando, se quedaron todos bajo su mando. Número 4. Después, cuando los amonitas hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Le dijeron, ven y sea nuestro capitán para combatir contra los amonitas. Jefté respondió a los ancianos de Israel, ¿no me aborrecisteis y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esa misma causa volveremos a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los amonitas y seas caudillo de todos los habitantes en Galaad. Jefté preguntó entonces a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los amonitas y el Señor me los entrega, ¿seré vuestro caudillo? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, el Señor sea testigo entre nosotros, si no hacemos tú como tú dices. Entonces dijeron, sí, tú vas a ser nuestro líder. ¿Okay? Entonces Jefté fue con ellos y el pueblo lo eligió caudillo y príncipe. Y Jefté repitió todas sus palabras ante el Señor en Mizpa. Versículo 12. Vamos a ver lo que hace Jefté. Jefté envió mensajeros al rey amonita diciendo, ya va a comenzar, así comienza. ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué has venido a pelear con mi país? Porque él es el príncipe ahora, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué viniste a pelear contra mi país? Y el rey amonita respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvelas en paz. Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey amonita para decirles, Jefté dice así, Israel no tomó tierra de Moab ni de Amón, sino que cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, te ruego que me dejes pasar por su tierra. Pero el rey de Edom no le hizo caso. Envió también el rey de Moab, que también poco quiso, por cuanto Israel se quedó en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la de Moab, por el lado del oriente de Moab, y acampó del lado de Arnón, y no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es el límite de Moab. Entonces Israel envió mensajeros a Segón, rey de amorreos, que reinaba en Hesbón, y les dijo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Pero Segón no se fió de Israel para darle paso por su territorio. Antes, Segón reunió a toda su gente, acampó en Jahaz y peleó contra Israel. Versículo 21. Pero el Señor, el Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, que los venció. E Israel tomó posesión de toda la tierra de amorreo que habitaba en ese país. También tomó posesión de todo el territorio de Arnón, hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así, fue el Señor, el Dios de Israel, quien echó a los amorreos ante el pueblo de Israel. ¿Y lo quieres poseer tú? Así le está diciendo todo al rey, ¿no? Al rey de Amonita. Versículo 24. ¿No poseerías tú lo que Kernos, tu Dios, te diera? Esto es una lógica interesante que le trae al rey. Le dijo, si tu Dios te da algo, ¿tú no lo posees? Si tu Dios, Quemos, se llama el Dios Quemos,
te daría algo, ¿tú no lo poseerías? Así poseeremos nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios nos dé. ¿Eres tú ahora mejor que Balac hizo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel y hizo alguna guerra contra nosotros? Dijo, el otro que nosotros vencimos, que Dios nos dio, ¿él no hizo guerra contra nosotros después? ¿Tú eres mejor que él? Versículo 26. Durante 300 años Israel ha estado habitando en Hesbón y Aroer y tus aldeas y en todas las ciudades de Arnón. ¿Por qué no habéis reclamado en ese tiempo? Hace 300 años que eso pasó y ahora vas a reclamar. ¿Por qué no reclamaron antes? Así, yo en nada he faltado contra ti. Haces mal en pelear contra mí. El Señor, que es el juez, juzgue hoy entre Israel y Amón. Pero el rey de Amón no atendió a las razones de Jefté. Entonces Jefté está queriendo tener una conversa lógica con él. Decir, mira, no tenemos que pelear aquí. Esto es de nosotros. ¿Por qué tú estás queriendo decir que es tuyo ahora? Y le dio un mensaje detallado histórico de por qué eso es de nosotros y por qué él tiene que hacer. Pero el rey de Amón no quería saber, ¿no? Entonces, versículo 29, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, cruzó por Galaad y Manasés, pasó a Mizpa de Galaad y de ahí atacó a los amonitas. Jefté hizo voto al Señor diciendo, si entregas a los amonitas en mis manos, el que me salga a recibir de la puerta de mi casa cuando yo vuelva de los amonitas será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Ahora, familia, yo no entiendo hasta hoy día por qué él hizo ese tipo de voto. ¿Qué cosa? Cualquier persona que salga de su casa, él lo va a ofrecer a Dios como holocausto. ¿Qué cosa? Así hizo el voto él. Versículo 32. Fue pues Jefté y combatió contra los amonitas y el Señor los entregó en su mano y los venció con muy grande estrago desde Aroer hasta llegar a Minit. 20 ciudades, mira, 20 ciudades. Hasta la vega de las viñas. Así fueron sometidos los amonitas ante Israel. Y Jefté lo hizo eso. Ahora vamos a ver lo que pasa. Ay, pero qué cosa. Espera un segundo. Ahorita vengo. Voy a prender más luces para que si se apague no sea tan malo. Ok, regresé. Ahora prendí un montón de más luces para que no se apague. Pero es como un efecto, ¿no? Cuando yo digo, papá, y así fueron sometidos los amonitas ante Israel. ¡Puf! Se apaga la luz. Como que sí, para hacer un momento de pausa dramática. Ok, continuando. Versículo 34. Cuando Jefté volvía a su casa en Mizpa, su hija, salió a recibirlo con adufes y danzas. Era su única hija. Fuera de ella no tenía otro hijo ni hija. No tenía hijo ni hija. Era la única. Fuera de ella no tenía hijo o hija. Cuando él la vio, rasgó sus vestidos y dijo, ay, hija mía, me has abatido, has llegado a ser mi dolor, porque di palabra al Señor y no podré retractarme. ¿Y ella qué hizo? Ella respondió, Padre mío, si has dado palabra al Señor, haz de mí como prometiste, ya que Él te permitió vengarte de tus enemigos los amonitas. Volvió a decirle a su padre, haz esto, déjame por 2 meses que descienda con mis compañeras por los montes y llore mi virginidad. Entonces le dijo, ve. Y la dejó 2 meses, ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre
y hizo de ella conforme a su voto, y ella nunca conoció varón. De ahí vino la costumbre en Israel de que 4 días al año iban las doncellas a lamentar a la hija de Jefté Galadita. Qué historia, ¿no? Por eso digo, mira, uno tiene que tener mucho cuidado qué tipo de voto uno da a Dios, ¿ok? No tienes que hacer algo así. Tienes que ser un poquito, tener la sabiduría de Dios para decir qué tipo de voto debo hacer, mi Dios, y no hacer algo tan drástico. Pero bueno, capítulo 12. Conflicto entre Efraín y Jefté. Ahora comienzan los conflictos de Efraín y Jefté. Los varones de Efraín pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a la guerra contra Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Ahora están queriendo saber. Que fuésemos contigo adentro. Y Jefté respondió: yo y mi pueblo tuvimos una gran contienda contra los amonitas. Os llamé y no me defendisteis de tus manos. Ellos dicen: no, yo te llamé, no te olvides. Al ver que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los amonitas, y el Señor los entregó en mi mano. Él da honra y gloria a Dios. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy a pelear conmigo? Versículo 4. Jefté reunió a todos los varones de Galaad y vencieron a los de Efraín, porque los de Efraín habían dicho: vosotros los galaditas sois unos renegados de Efraín y de Manasés. Los galaditas cortaron los vados del Jordán que conducen a Efraín, y cuando algún fugitivo de Efraín quería pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres efrateo? Si respondían que no, le decían: entonces di Shibolet. Si él decía Sibolet, por no poder pronunciar de aquel modo, le echaban mano y lo desgollaban junto a los vados del Jordán. Ellos no podían decir Shibolet, ellos decían Sibolet, no podían decir el She. Entonces ellos conocían que no eran, que sí eran efrateos. Versículo 7. Antes del versículo 7. Así murieron entonces 42,000 hombres de Efraín. 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Versículo 8. Después de él, Ibzan de Belén juzgó a Israel, quien tuvo 30 hijos y 30 hijas, a las que casó con gente de afuera, y tomó de afuera 30 hijas para sus hijos. Juzgó a Israel durante 7 años. Y murió Ibzan y fue sepultado en Belén. Después de él, Elón, Zabulonita, juzgó a Israel, o Elón, Zabulonita, juzgó a Israel durante 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón. Después de él, Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, juzgó a Israel. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Abdón juzgó a Israel durante 8 años. Y murió Abdón, hijo de Gilel, Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Ok. Eso es la lectura entonces de Jueces. Terminamos hasta el fin de el capítulo 12. Qué cosa increíble, de Abimelech y todo, ¿verdad? Y también de Jefté. Vamos entonces a leer ahora el Salmo 76. Y si mi luz se malogra de nuevo, mira, disculpa, pero yo voy a continuar leyendo. No voy a parar. Vamos a continuar. No importa cómo yo parezco de cualquier manera, porque tú también estás leyendo tu Biblia y yo estoy leyendo la mía, ¿verdad? Ok, continuando. Salmo 76. Los mansos serán salvos. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su morada, su habitación en Sión.
Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Tú eres más resplandeciente y majestuoso que los montes de Gaza. Los valientes yacen despojado, duermen su último sueño. Ninguno de ellos puede levantar sus manos. A tu reprensión, Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron paralizados. Versículo 7. Terrible eres tú. ¿Quién podrá subsistir ante ti cuando se encienda tu ira? Desde el cielo pronuncias juicio. La tierra se asusta y enmudece. Dios, cuando te levantas en juicio para salvar a todos los afligidos de la tierra, de cierto la ira del hombre te traerá alabanza. Tú reprimirás el resto de las iras. Versículo 11. Ofreced vosotros al Señor vuestro Dios y pagadlos. Todos los que estáis alrededor de él, traed presentes al que debe ser venenado. Él corta la vida de los príncipes y atemoriza a los reyes de la tierra. Amén y amén, ¿verdad? Familia, qué cosa linda. Mira, tantas lecciones buenas que nosotros podemos ver aquí en esta lectura de Abimelech, de Siquén, cómo ellos se destruyeron, porque cuando uno hace algo con pretensos y cosas con maldad de corazón, nunca va a dar bien, nunca va a dar bien. Y después también Jefté, que cómo que pasó con él y qué tipo de voto hizo, pero cómo Dios lo usó también bastante, ¿no? Uno aprende muchas cosas buenas de ahí. Vamos a orar. Querido Dios, que siempre nos recordemos los ejemplos y las historias de Abimelech, de las personas de Siquén, del Jefté también y todo, querido Dios, para que nosotros siempre podamos recordar de estar enfocados en ti y nunca olvidarnos de estar solamente pensando en ti y no querer agrandarse uno mismo. Te amamos con todo corazón. Ayúdanos a siempre recordar todas estas lecciones y continuar loando tu nombre, alabando tu nombre todos los días y con intención de corazón siempre darte todo nuestra adoración a ti y solamente a ti. Lo pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, nos vemos entonces en el próximo video. Continuaremos con Jueces. Que Dios te bendiga.